Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora estamos un poco diferente, ya que el día de hoy vamos a reaccionar a algunos videos del cabello, especialmente a procedimientos hechos en casa, hechos uno mismo. En sí no se trata de una reacción como tal, sino se trata de lo bueno y lo no tan bueno del procedimiento. En esta ocasión vamos a reaccionar al video de Anne Luke, que se llama Cómo aclarar tu pelo, teñirse de rubio 8.1. Vamos a brincarnos un poco la presentación de este video y vamos a ir directo al grano, donde empieza a teñir su cabello. Y bueno, ahora sí vamos con su tutorial. No es algo fácil ni saludable para tu pelo, así que te recomiendo que si te queda alguna duda vayas a la peluquería. Incluso ella recomienda que vayas a la peluquería, ya que el procedimiento que hace no es algo saludable, o si tienes alguna duda. Y pues sí, efectivamente teñir el cabello no es nada fácil, lleva un procedimiento, ya que estás trabajando con químicos. Seguimos viendo. Primero tenemos que decolorar el pelo. Muchos me preguntan qué marca de decolorante es mejor. La verdad es que todas hacen mucho daño. Incluso sus seguidores le han preguntado qué marca de decolorante usar, y como ella dice, todos los decolorantes hacen daño en el cabello, pero unos son más agresivos que otros. Incluso ella muestra los dos tipos de decolorantes que ella usa y que le han funcionado. Usé agua de 40, es un número muy alto, pueden usar de 20 o 30 si ustedes quieren para bajar un poquito. Está usando peróxido del 40, es un peróxido muy fuerte, pero incluso ella dice que pueden usar un volumen de peróxido un poco bajo, pero el de 40 es muy fuerte. Está haciendo la preparación en una taza. Es viable, ya que las preparaciones con decolorante y peróxido no se recomienda hacerlo con tazones de metal, ya que hace una reacción química, pero sí es viable con tazones como una taza de cerámica o algo de plástico. En sí no muestra cantidades, no muestra nada, simplemente hace la preparación con el polvo y el peróxido y es todo, y lo mezcla. Lo que estoy viendo es que la preparación que hizo está un poco líquida, no es tan espesa, y muchas veces al hacer una preparación muy líquida se puede escurrir y manchar el resto del cabello. Bueno, ella se está aplicando el decolorante desde la parte de adelante hacia atrás. Bueno, no está seccionando así definitivamente, sino está tomando mechones aquí y allá. Y creo que sí, no se alcanza a ver muy bien, pero creo que sí está respetando un poco el largo del crecimiento, ya que como saben, el crecimiento produce un poco más de calor y hace que decolore más el cabello. Y la aplicación del decolorante la está haciendo pareja en todo el cabello. Y aquí está comentando que la parte de atrás la va a hacer viéndose con otro espejo, a ver cómo sale eso. No la grabó. Esa parte no la grabó. Creo que ya lavó el cabello. No dijo tiempo de pose, o sea, no dijo cuánto tiempo la dejó, simplemente vio el cabello y lo enjuagó y fue todo. Así que vamos a seguir. Aclara unos 45 minutos y lavamos el pelo como de costumbre. Ya dijo que lo dejó 45 minutos y enseguida lo enjuagó. Lavé el pelo con este shampoo violeta que me recomendaron, que supuestamente apaga los tonos amarillos un poco. Lo enjuagó con un champú en color violeta, pues sí, sirve para matizar un poco el cabello, para neutralizarlo, pero lo que estoy viendo es que su cabello quedó un poco manchado. Tal vez puede ser que sea porque hay zonas donde tiene más humedad su cabello y otras zonas donde el cabello está un poco más seco, o sea, se secó la humedad. Lo que estoy viendo es que se está aplicando el champú directo en el cabello, así sin usarlo como tal, como champú. Si te queda el pelo multicolor, digamos amarillo, naranja, tonos rojizos, lo que yo hice fue volver a decolorar solo los tonos que estaban más oscuros como naranjas, los amarillos ya los dejé como estaban. Porque si no después la tintura... Como les dije, había quedado medio manchones por ahí y lo que hizo fue volver a decolorar, pero solamente las zonas donde le quedó el cabello un poco más oscuro. Creo que hizo una segunda decoloración, aquí no se alcanza a ver, ya que decoloró la raíz, el crecimiento de su cabello en una segunda decoloración.
pero aquí no se ve muy bien. Ya al final muestra el resultado en su cabello y su cabello sí se ve bastante poroso. Por suerte no se hizo chicloso, pero sí está muy reseco, necesita muchísima hidratación. Y ya para finalizar se tiñó con un tinte 8.1, tal cual como viene en las instrucciones de la caja. Aquí no muestra el procedimiento de la aplicación del tinte, simplemente de la decoloración que se hizo. No sé si alcancen a ver que aquí en el crecimiento le quedó un poco naranja. No sé si ella así lo quiso o simplemente no quiso aclarar más, simplemente con una decoloración fue suficiente. Ya al final dice que ella quería un tono gris, pero la altura de color que tiene pues no la alcanza para un tono gris. Le dijeron que tenía que esperar un poco más para recuperar el cabello y volver a hacer el procedimiento para obtener el tono gris. La estoy viendo por la parte de atrás y en la parte de abajo tiene unas zonas un poco más oscuras que el resto del cabello. Eso ha de haber sido porque no alcanzó a verse. Como saben, hacerse uno solo este procedimiento y sobre todo en cabello largo es muy complicado. Lo mejor sería es que vayas con un profesional o que alguien más te ayude. Bueno, ya terminó el video de su procedimiento. En sí a ella sí le gusta. En lo personal, pues para hacerlo uno mismo quedó bastante bien. No es lo mismo que se lo hagas a una persona y te quede súper bien a hacerlo uno mismo. Al hacer una decoloración tan extrema como ella lo hizo es muy complicado, es súper difícil. La felicito porque su cabello no quedó chicloso y eso me sorprende que no le haya quedado chicloso, especialmente porque usó un volumen de peróxido bastante alto que es de 40 volúmenes. Para alguien que se hace las cosas en casa quedó bastante bien, solo unos pequeños detalles que con el tiempo se pueden corregir, pero eso sí, corrió mucho riesgo al usar peróxido de 40 volúmenes. Tal vez ella anteriormente ya lo había implementado en su cabello, ella sabe cómo reacciona su cabello, ya que por lo que he visto la mayoría de su cabello, la mayoría de sus videos son de colores fantasía. Eso sí, su cabello llegó a una altura entre 7 y 8 y eso está súper bien, especialmente porque ella anteriormente tenía un tinte fantasía y los tintes fantasía son muy difíciles de sacar, y el tono cenizo que aplicó en su cabello estuvo súper bien, ya que neutralizó las tonalidades medio rojizas naranjas que le habían quedado, aunque como les repito el crecimiento le quedó un poco más naranja. Como les digo, no sé si fue a propósito, ya que para hacer un cabello virgen pudo haber levantado un poco más. Y por la parte de atrás le quedaron unos pequeños manchones, pero es normal porque uno no alcanza a verse muy bien la parte de atrás y al hacerlo uno mismo, como les repito, es súper mega complicado. Ya después de este procedimiento lo único que tiene que hacer es súper mega hidratar el cabello, ya que el cabello se ve bastante poroso, no se ve así que digamos dañado de ese daño extremo chicloso, sino que simplemente se ve deshidratado. En lo personal me gustó bastante el resultado, solo esos pequeños detalles, pero al hacer ese procedimiento uno mismo y con ese largo de cabello es súper complicado, así que yo la felicito por haberse animado, aunque como ella lo menciona, lo mejor es ir con un profesional, ya que el volumen de peróxido que ella usa es de 40 volúmenes, es muy alto. Si de por sí el de 30 volúmenes es demasiado alto, el de 40... si no sabes usarlo, puedes destrozar el cabello. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios. También si les gustaría que reaccionara a otros videos, me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios. Ya que estos videos en sí no son como críticas y hablar mal de la persona, sino simplemente es ver el procedimiento que realiza y dar los mejores consejos. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, y si te gustó este video compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Lisa Style, y nos vemos en el siguiente video.